¿Qué tal? Sean bienvenidos a esta nueva cápsula jurídica en la cual llevaremos a cabo el análisis de los requisitos para presentar una demanda en el juicio oral mercantil. Como siempre, les agradecemos su suscripción a nuestro canal y los invitamos para que activen la campana de notificaciones a fin de que estén enterados de nuestro nuevo contenido. Bueno, como ya lo hemos mencionado, la finalidad de este video es revisar cada uno de los requisitos que se encuentran contemplados en la legislación mercantil relativos a la presentación de una demanda para ejercitar una acción en la vía oral mercantil. Estos requisitos se encuentran regulados en el artículo 1390 bis 11 del Código de Comercio y son los siguientes. En principio, es necesario señalar el juez ante quien se promueve la demanda. Sobre este primer requisito, nos parece importante referir los siguientes aspectos. En principio, hay que tomar en consideración que la materia mercantil, de conformidad con la fracción primera del artículo 104 de la Constitución, es de orden federal. Sin embargo, en la propia Constitución se estableció que en la materia mercantil se podía presentar o se puede presentar la jurisdicción concurrente. ¿En qué consiste esta jurisdicción concurrente? Bueno, en que la parte actora puede elegir libremente si el juicio oral mercantil, en este caso, lo va a promover ante un juez del orden federal o bien ante un juez del fuero común o también conocidos como jueces locales. Esto quedará a libre arbitrio de las partes y podrá de la parte actora y podrá decidir esta si presentará su demanda ante un órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación o bien ante el juez competente en materia oral mercantil en alguna de las entidades federativas de la República Mexicana. Ahora bien, para establecer la competencia de los jueces, además del tema de la jurisdicción concurrente, es importante observar lo establecido en los artículos 1092, 1093 y 1094 del Código de Comercio, los cuales contienen estas reglas para determinar la competencia en materia mercantil. ¿Qué debemos tomar en cuenta al respecto? Bueno, primero que las partes se pueden someter, ya sea expresa o tácitamente, a la competencia de un juzgador en la materia mercantil. ¿En qué consiste el sometimiento expreso a esta competencia? Bueno, esto se presenta cuando las partes hayan convenido en una relación contractual, por ejemplo, el órgano jurisdiccional que sería competente en caso de controversia o de alguna controversia derivada de esa relación contractual. Por ejemplo, las partes pudieron haber firmado un contrato en la entidad federativa de Nuevo León y en una de sus cláusulas decidir que en caso de controversia o de alguna controversia relacionada con la interpretación o el cumplimiento de ese contrato, pues el juez competente para resolver de litigio sería el de la Ciudad de México. Entonces ahí las partes expresamente se están sometiendo a esa competencia jurisdiccional, pero también podrá ser competente el juez del lugar que haya sido señalado por las partes en el contrato para el cumplimiento de las obligaciones contraídas en el mismo, o bien el juez del lugar en donde se encuentra o se encuentre la cosa que sea objeto de la obligación. Estas reglas, insistimos, son importantes para tomar en consideración el juez ante quien se va a promover esta demanda cuando exista este sometimiento expreso a la competencia del mismo. Ahora bien, también tenemos un sometimiento tácito. ¿Cuáles son o cuáles podrían ser los escenarios en los cuales las partes se sometan tácitamente a la jurisdicción de algún juez? Por ejemplo, cuando la actora ejercite la acción ante el juez que considere competente, con el solo hecho de que la parte actora interponga su demanda ante ese órgano jurisdiccional, tácitamente se está sometiendo a la competencia de este. Lo mismo ocurre cuando la parte demandada conteste la demanda ante ese juez, es decir, el juez el juez la emplaza y la parte demandada acepta esa competencia al momento de producir la contestación o bien la reconvención o como coloquialmente se le conoce contrademanda.
en estos supuestos, pues el órgano jurisdicción, perdón, la parte demandada tácitamente se está sometiendo a la competencia de ese juez que lo emplazó. O bien, cuando la parte demandada se abstenga de interponer alguna excepción de incompetencia, o bien, una vez que la haya interpuesto, posteriormente se desista de ella. En estos casos se entiende que hay un sometimiento tácito por la parte demandada. Ahora bien, el segundo requisito que se debe cumplir para la presentación de una demanda en la vía oral mercantil es señalar con precisión el nombre y apellidos o bien la denominación o razón social de la parte actora, además del domicilio que se señale para oír y recibir notificaciones dentro del proceso. Sobre este requisito, pues cabe la pena señalar que las formas en que puede comparecer la parte actora podrían ser por propio derecho, es decir, cuando la parte actora comparece ante el órgano jurisdiccional sin algún representante. Por eso se dice que lo hace por derecho propio, porque no necesita la representación de un tercero para comparecer a juicio. O bien, la parte actora, como comúnmente ocurre con las personas morales, pueden comparecer a juicio mediante un representante y para estos efectos tendrá que acreditar esa personalidad del representante, por ejemplo, con el poder notarial para pleitos y cobranzas, mediante el cual la persona moral que se constituya como parte actora en el juicio lo autorice para hacer valer las acciones correspondientes ante los órganos jurisdiccionales en materia mercantil. Muy bien, pues esto es, insistimos, importante tomarlo en consideración al momento de señalar el nombre de la parte actora. Ahora bien, el tercer requisito se refiere al nombre y apellidos o bien denominación o razón social de la demandada, así como el domicilio para que ésta sea emplazada a juicio. Sobre este aspecto, pues debemos tomar en consideración que probablemente la parte actora desconozca el domicilio del demandado. En este caso, pues el órgano jurisdiccional cuenta con las facultades necesarias conforme al artículo 1070 del Código de Comercio para recabar la información necesaria de alguna autoridad que cuente con registro oficial de personas, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral. Entonces, si la parte actora menciona que desconoce el domicilio de la demandada, puede solicitarle al órgano jurisdiccional que envíe un oficio al Instituto Nacional Electoral que cuenta con esta base de datos de personas para que le requiera al mismo que informe al juzgado cuál fue o cuál es el último domicilio que tiene registrado y de esta manera estén posibilidades de emplazarla a juicio. Muy bien, ahora, si la institución requerida no cuenta con los datos del domicilio del demandado, porque podría suceder, entonces el órgano jurisdiccional ordenará la notificación por edictos, ya, tanto en un periódico de circulación nacional como local o de la entidad federativa en donde se esté tramitando ese juicio. Insistimos esto en el caso de que de la información que sea requerida por parte de las instituciones públicas que tienen estas bases de datos no se obtenga los datos necesarios para conocer el domicilio de la parte demandada. Ahora bien, puede suceder también que las partes en una relación contractual señalen un domicilio convencional para el cumplimiento de las obligaciones. En este caso, si este escenario se cumple en el juicio que haga valer la parte actora y resulta que el domicilio convencional que fue señalado por la demandada no corresponde al lugar en donde ahí vive o donde pueda ser encontrada, el juez estará en posibilidades de ordenar el emplazamiento sin edictos, sin necesidad de recabar información de las instituciones públicas antes mencionadas, porque esto fue una responsabilidad de la parte demandada, el haber señalado ese domicilio para recibir notificaciones en el contrato y no ser encontradas ahí, pues es una responsabilidad de la parte demandada por el incumplimiento a esa obligación establecida en la cláusula contractual relacionada o con esa, más que obligación, con esa declaración señalada en la cláusula contractual
relacionada con el domicilio o lugar donde tendría que cumplir sus obligaciones. Muy bien. Ahora, el cuarto requisito tiene que ver con el objeto que se reclame, así como los accesorios. Es importante que la parte actora señale con toda precisión cuáles son las prestaciones que está reclamando o exigiendo en el juicio oral mercantil, y en caso de que existan accesorios también los tiene que señalar, por ejemplo, los intereses moratorios. ¿A qué nos referimos? La parte actora dentro de las prestaciones puede señalar, como suerte principal el pago de la cantidad de 1 millón de pesos, por ejemplo, y como intereses moratorios, es decir, como cuestión accesoria, el, el interés moratorio a razón de la tasa legal señalada en la legislación mercantil de forma anual. Entonces, en estos casos, la parte actora tiene que ser muy precisa y muy clara sobre lo que está exigiendo en ese juicio, y este requisito normalmente lo encontramos en el capítulo de prestaciones de la demanda. Ahora bien, el quinto requisito se refiere a la narración de los hechos en los cuales el actor o sobre los cuales el actor funde su petición. ¿Cómo se deben narrar estos hechos? Pues bueno, la parte actora tiene que especificar o mencionar o contar estos hechos de la siguiente manera. Primero, dice el Código de Comercio que esta exposición debe ser sucinta, es decir, debe narrarse, los hechos de manera breve, clara y precisa, con la finalidad de que el órgano jurisdiccional tenga claridad sobre los hechos, las circunstancias de modo, tiempo y lugar que están relacionadas o estarán relacionados con la litis en ese juicio. De la misma forma, la parte actora debe señalar en este capítulo de hechos los documentos, ya sean públicos o privados, que se relacionen con cada uno de ellos, y también la parte actora tendrá que precisar si tiene o no a disposición esos documentos. Por ejemplo, si son documentos privados y se trata del cumplimiento de algún contrato en materia mercantil, pues la parte actora en los primeros hechos, probablemente en el hecho número 1, cuando mencione que se celebró ese contrato, señalará que el mismo lo tiene a su disposición y que incluso se encuentra anexado a ese escrito inicial de demanda. Pero si hay documentos que no tenga a su disposición, por ejemplo, el estado de cuenta de la demandada, para acreditar que se le hicieron depósitos o transferencias a ese estado de cuenta, pues la parte actora tendrá que señalar que no los tiene a su disposición, porque pues son documentos personales de la demandada, y podrá solicitar al juez que requiera a la institución bancaria con la finalidad de que ésta remita al órgano jurisdiccional esos estados de cuenta de la parte demandada. Por ello es importante que la actora manifieste si los tiene o no los tiene a su disposición, y en caso de que no los tenga, señalar el motivo por el cual no los tiene, y en su caso solicitarle al juez que requiera a las instituciones, ya sean públicas o privadas, que los tengan en su poder para que los remitan al órgano jurisdiccional. Y de la misma forma, la parte actora tendrá que proporcionar en esa exposición de los hechos los nombres y apellidos de los testigos que los hayan presenciado. Muy bien. Bueno, ahora, el siguiente requisito, que es el número 6, consiste en citar los fundamentos de derecho, así como la clase de acción ejercitada por la parte actora. Esto es importante, aunque cabe mencionar que en cuanto a lo que se refiere a los a los fundamentos de derecho, si bien es cierto la parte actora tiene la oportunidad, e incluso es un requisito que lo señale, al final en la sentencia el órgano jurisdiccional es quien se encarga de resolver cuáles son los preceptos jurídicos aplicables al caso concreto que les servirán de fundamento para resolver la controversia. ¿Esto qué significa? Que probablemente la parte actora podría invocar determinados preceptos jurídicos y el órgano jurisdiccional en su sentencia resolver el asunto o el caso, ya sea con los mismos preceptos jurídicos invocados por la actora, o bien con distintos, de acuerdo a la interpretación que el órgano jurisdiccional haya realizado sobre el caso concreto. Y también se tiene que mencionar, o la parte actora tendrá que mencionar en su demanda, la acción que está ejercitando, por ejemplo, la acción causal. Muy bien.
El siguiente requisito tiene que ver con el valor de lo demandado, es decir, la parte actora tendrá que señalar cuál es el valor o la cuantía de las prestaciones que está reclamando. Sobre este aspecto, cabe mencionar que el Código de Comercio ha tenido una serie de reformas en las cuales en un principio el juicio oral mercantil estaba sujeto para su trámite a determinada cuantía. No todos los juicios se podían tramitar en la vía oral mercantil. Sin embargo, en la actualidad, conforme al artículo 1390 bis de esta legislación mercantil, se establece que serán tramitados en la vía oral mercantil todas las contiendas sin limitación de cuantía. Esta cuantía fue liberada a partir del 26 de enero del año 2020 de conformidad con el artículo quinto transitorio del decreto de reformas al Código de Comercio, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero del año 2017. ¿Cuál es la excepción a esta regla sobre la cuantía? La encontramos en el artículo 1390 bis 1 del Código de Comercio, en el cual se establece que no se tramitarán en la vía oral mercantil las contiendas de cuantía indeterminada. Un ejemplo de este supuesto podría estar relacionado con algunas acciones que los socios pudieran ejercitar en contra de los demás accionistas de la persona que sean integrantes de una persona moral. Por ejemplo, cuando se demande la nulidad de alguna asamblea general ordinaria de esa persona moral. Si estamos demandando la nulidad como tal de esa asamblea, pues no es posible determinar una cuantía. Por eso es que en este caso ese tipo de asuntos no se conocerá por los jueces de oralidad en materia mercantil y se tramitará en la vía ordinaria. El octavo requisito tiene que ver con el ofrecimiento de las pruebas, es decir, la oportunidad que tiene la parte actora para ofrecer sus pruebas será el escrito inicial de demanda. Y el noveno requisito obviamente se refiere a la firma de la parte actora o de su representante legal para manifestar su voluntad o consentimiento con la finalidad de ejercer la acción correspondiente en la vía oral mercantil. Y con esto concluimos la exposición de este video. Como siempre, les agradecemos su amable atención y los invitamos a que se suscriban a nuestro canal y activen la campana de notificaciones para que estén enterados sobre nuestro nuevo contenido. Muchas gracias y hasta la próxima.